ahora quiero decir, me tengo que cortar porque tengo que decir, lo prometido es deuda. Hoy dijimos, va a estar José Ayala y yo dudé en realidad, porque a esta hora José Ayala, vino José Ayala y está con nosotros. Aplauso para José Ayala. Ahora. Por fin. Puedo decir que es mi amigo José Ayala y puedo decir que soy más alto que José Ayala. Pero está creciendo, sí que José, veamos. Para mí que estamos iguales. Yo pensé que era pistolita. Acá, No, ahí ya entramos en la escuela. Ahí ya entramos en la escuelita. No vaya a romper el plano. Ahí ya entramos en la escuelita. Estábamos haciendo plano. Ah, espera. Cámbiame al foco que está ahí. Acá me dicen, mostramos el taco. ¿Qué taco? No, hay taco. Ahí está. No hay taco. Viniste con plataforma. Nosotros íbamos a ser tan felices en los 70. ¿Verdad? Sí, José, tenemos que hacer algo, un guión lo que tenemos que hacer. Vos hacemos monólogo ahora. Y Si ahora hacemos los dos, vamos a hacer un guiólogo. Un biombo. Un biombo. Bueno, vamos a pasar el libro. Vamos. Ya como viene a recibirte los llaves, No, pero eso por una cuestión de estatura, no por una Sí, cuestión. yo me fui como... Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Súper bien, estás en tu casa. Me siento. Avianchi. Sí. Ahí estamos. Che, este famoso, uno Si no querés sabe puedo cómo usar sentarse. mira mi almohada, mira la almohada que yo uso, así que Bueno, tranquila, le puedo ahí usar. está. Ahí está. Sí, José, yo ya hice este método, mira. Acá está. Yo uso doble, mira. Métele. Yo uso doble. Ay, me estoy parando por eso. Por fin te tenemos en el programa, Por José. fin estamos ya en el programa. Bueno, Él se gracias despierta por- temprano y dice, mira su ojo. No, lo que pasa es que, che, yo me suelo despertar siempre a esta hora. Le parezco. Típico, ¿verdad? Ese Corea. Corea. Ese Corea. Che, José, decime, Teatro Latino, mañana arranca algo, eso es lo que queremos saber. Mañana se reinaugura el Teatro Latino, como le decimos, el nuevo Teatro Latino. El renuevo, entonces pues era el sí, renovado. renovado Era todo y ahora el Ahora el renuevo. El nuevo Teatro El Latino. re- Y o sea, ¿te acordás las butacas que habían en el Latino? Sí. Se cambiaron todas las butacas, se cambió el alfombrado. Nuestro amigo Diestro está haciendo algo súper lindo que es, toda la fachada está poniendo grafitis. Ah, ya sé. Ahí tenemos el, Grafitis. esto que es una Y esta es la promo que está saliendo al aire, justamente del show que se llama 1, 2, 3, 4, 6. Obviamente, Ay, no ay. es porque uno no sepa hablar inglés, La sino que inspiración ya. inspirado. Qué Monólogo vivo, qué de un vivo, Paraguay impotente también por otro vivos. caso, ¿entendés? Che, ¿y qué reparto, No, Decimos, Jorge espectacular. Ratti, José Está- Ayala. Contá, José. Está Jorge Ratti, está quien les habla. Está Después yo. está Sofi. Sofi. Qué Sofía. hermosa está Sofi. impresionante. Hay que piropearle. Sofi Impresionante. está preciosa. Una vez que le estuve Impresionante. mirando en el Instagram el fin de semana, No, divina. impresionante. Divina. Sofía es nuestro público cautivo. Vos sabés espectacular, que especial. ella es el Cuando se mejor va, público. ¿sabes qué? No es que le invita a José Ayala, le invita a Sofi porque es una contagia la risa. Le paga a Sofi. Sofi. Pero ¿quién más está? Sofi. Está Sofi, está Carlitos Vera. Carlitos que Vera, es ¿no? capo. Digamos que el papá de El los papá hermanos guazú de Pinto, todo. sí. Y desde Argentina Ahí. viene el que ya está acá en Paraguay, el que nos enseñó la técnica del stand-up. ¿Verdad? Que es así la técnica que tiene todos los No, porque esto no los es chiches. que vos te parás y decís. Claro. No, tiene una técnica. Tiene una técnica. Voy a Claro, hablamos aprender. al principio del programa, Albert, es muy difícil ese Y género sí, cómico, no eh, es fácil. Es un YouTube, ya tuvo un jefe, pero viene él que se llama Gabriel Gómez, que es un stand-upero famoso allá en Argentina. Y bueno, y la mueve también. ¿Hace cuánto tiempo se está imponiendo este tema de los stand-up? Porque es como que de un tiempo a esta parte estoy viendo que se están realizando, que hay Sí. varios grupos. Muchos jóvenes que están inclusive. en Sí, esto también. espectacular. Hay muchos nuevos también, eso bueno. Y ponerle que desde el 2011, a comienzo del 2012 se puso de moda, ¿verdad? Otra vez el tema del stand-up, que vino Nico García también de Buenos Aires, que fue alumno de Gabriel Gómez. Qué bueno. Y él fue también el que trajo la técnica, todo eso, y ahí comenzamos como a crecer con ese tema. Y Pero comenzamos a crecer donde circo, vengamos. ¿verdad? comenzamos a crecer profesionalmente. Y desde el 2012 que está así la onda Puede ser. stand-up. Sí. Espectacular. Y estamos. ¿Y el público? El público El paraguayo público- muy ¿Qué hace particular. cuando no se ríen? Yo siempre le pregunto ¿Verdad? eso cuando hacen Y hay este tipo. técnica, una de salir corriendo. Porque, Sí. claro, porque imagínate que voy a tener esta opción A, ¿verdad? Ando Claro. Pucay. Él ve a Ando Pucay y ¿qué hace cuando no se está riendo? Y el famoso como la tele. Redondeo. ¿Dónde hay, chavo? Hay veces donde ¿Te pasó? sí, a todos ya nos pasó. A todos. Menos a Carlito Vera. Yo creo que Carlito Vera es el único que Carlito no- Vera, sí. Pero
O sea, que cuando hay veces que el público es diferente, porque llegás y entras y decís, hola, dulce de leche. ¡Ah! Y hay otro que tira chiste y tira y eso. Eso ya pasó, a todos nos pasó en las mejores familias. Pasan las mejores familias. Sí. Es jodido, Ay, porque total. tenés que verte las vos solo. Yo Por soy eso parte de un digo, grupo, ¿verdad? cuando son grupos Entonces que nosotros tenemos, cualquier nosotros cosa tenemos. le miramos a Tito y hace una cara, por ejemplo, Tito, y Claro. se ríe la gente y salvamos, ¿verdad? Entonces, si no, si tenés que verte vos solo y no. Por eso. Ahí se es jodido. Todo un tema. Pero por suerte no sucede tanto. No, lo que pasa es que también va agarrando experiencia, va sabe ganando manejar una los experiencia. temas. Y el público ya ha predispuesto también, ¿verdad? El público va predispuesto, eso es lo bueno, que el público se va siempre y siempre quiere algo que se innove, que se ponga algo nuevo, que vayamos innovando también mucho en las técnicas, ¿verdad? Ahora, Y- José, este show que ustedes van a presentar a partir Sí. de este fin de semana, digamos, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que contiene? Por el título te dice y bueno, y sí, Sí. el título justamente Nos habla un poquito de lo que- habla un poco de... Viste que, o sea, vieron que tuvimos un año muy especial, Sí. ¿verdad? Sí. Tuvimos un año muy especial, por no decir un año de miércoles. Y bueno, y todo eso buscamos un nombre que englobe qué es lo que el 2014 nos dio. Y la frase del 2014 fue 1, 2, 3, 4, 6. ¿Entendés? Y entonces englobamos con eso diciendo tipo, bueno, vamos a despedir el año, que fue un año duro. Y vamos a hacer un resumen con la visión del stand-up, que es un ojo así tipo up-o, es un ojo crítico, tiene un poco de Sarcasmo, ironía. Pero es dentro un humor denuncia ácido. social siempre también. Y sí, pero más que nada para que la gente se ría de lo que, de lo que ya pasó en este año, de ¿verdad? lo que Desde pasa. el punto de vista de cada uno. Y son diferentes monologuistas que dan su punto de vista sobre lo que ocurrió en el año y sobre lo que a uno mismo le ocurrió. Entonces, Convengamos que el monologuista, ¿verdad? Es como un tipo que está observando y nada lo que pasa, Sí. ¿verdad? Y dice, este tema y nada, pues, le da Sí. otra onda a lo que todo el mundo está interpretando. Claro. Y esa interpretación es lo que ve la gente después, ¿verdad? Así mismo, ¿entendés? Y bueno, entonces decidimos llamarle 1, 2, 3, 4, 6, monólogos de un Paraguay impotente, por lo otro que pasó en Claro. el año, ¿verdad? Ay, ay, ay. A buen O sea, entendedor, pocas pocas palabras. palabras. Ay, mamá, que Por es eso, un bueno. video medio Entonces, viernes, sábado y complicado, domingo, ¿eh? arranca Sí, el viernes. arrancamos mañana. 21 horas, me Ay, imagino. Qué bueno que el Y nombre. te- Yo me y sigo te- riendo ahora, del ahora, nombre. ahora. Yo me sigo riendo del nombre. ¿Viste? Está 1, 2, 3, buenísimo. 4, 6, monólogo de un Paraguay impotente. ¿eh? No podíamos poner nomás la cara del tipo, pero... Claro, Si por no, las dudas. Yo no pondría la cara, pero bueno. Ay, Viernes, Dios, 21 horas. Mañana Ya se Basta, Mañana- tú haces buen público. Mañana estrenamos a las 10 de la noche. Ah, a las 10 de la noche, Sí, horario sábado, raro, ¿eh? viernes y sábado, 10 de la noche, domingo, Una 20:30. sola musa, una sola Están función. innovando con Jurado. eso, José. Por día. Sí, te digo, 10 de la noche no suele ser un horario en donde se estrena, sobre todo un viernes, ¿verdad? Por Sí. ahí un sábado puedes poner, pero ustedes están innovando con el horario, ¿eh? Claro, siempre es 10 de la 21 noche. horas, todo eso. Parece que la gente sale más tarde ya los fines de Claro, semana. este es el famoso horario de verano. También. Horario de verano, Y- claro. Y vos sabés que el tema de las entradas también son, no es así, ¿entendés? Tenemos sector VIP, 80.000 guaraníes. Sí, bueno, buen precio. Tenemos el preferencia, Sí. que... Preferencia, como la cancha va a ser. Claro, preferencia, Platea. que esa parte ahí. Platea. Y vos sabés que preferencia 60.000 y platea, tenemos arriba la platea alta que es 40.000. Precio súper bien. accesible. Precio súper accesible. ¿Qué Para capacidad ver un tiene el show latino? espectacular. 300, Y ahora 400, está para 400 personas. Bueno, buena Buen capacidad. número. Y sabes qué es lo que se va a innovar. No te digo cuando que se haga, no sé qué sé yo, se haga Romeo y Julieta, una obra dramática, eso. Pero cuando hay un show de humor, la gente también quiere estar de repente en contacto. tomando algo, tipo un bar. Ah, sí. ¿Entendés? Sí. Y entonces nosotros en el latino ahora vamos a tener algunos mozos que van a ir llevando las góndolas con los copones de bebidas, distintos tipos de bebidas. Como, claro, sí, ¿Entendés? como en el avión, por ejemplo. Como en el ¿verdad? avión, ¿entendés? Entonces Ojo, vamos a tener eso. En la entrada también alguien si quiere tomar, qué sé yo, desde gaseosa hasta alguna bebida espirituosa, que se sienta, o sea, con el stand-up y acá en el latino queremos que se sientan como en un bar. En un bar, claro, Y que porque es de... ahí fluye pues la Porque- energía. Claro, porque de en ahí Nueva York es proviene. muy famoso Claro, de ahí eso. proviene. Proviene el stand-up, ¿verdad? En De los los bares. Y bares, entonces claro, uno Seinfeld. va a estar en un asiento de Ayer súper le convenciste cómodo, al tío todo eso. Edu, el tío Edu ya paró las orejas. ¿Viste? Y no,
aparte, y por eso pensamos también en los precios, porque viste famoso, los perros pues vuelan alto así, y el VIP 250.000, no, entonces el VIP vamos a hacer 80.000 guaraníes. Pero puede gastar más plata comiendo, por ejemplo, Consumir. tomando algo. Claro, ¿verdad? para que no se quede solamente porque de repente a mí me gusta en un show de humor estar ahí y de repente tomar Tomar algo algo, y todo eso. Como, picar algo. Claro, como en un bar, ¿verdad? Entonces vamos a innovar, vamos a decir, no sé si nunca se hizo, ¿verdad? Se habrá hecho, pero vamos a innovar ahora en el latino con eso. Espectacular. Y O sea, está que linda, está está linda renovado. la idea, está lindo el latino. Tenés que ir, te esperamos. Vamos a estar por Te ahí. esperamos. Sí, Claro que sí, vamos vamos a ir. Vamos a irnos con buena onda nosotros. Sí, te cuento. no, Sí, es que ya espectacular. le estoy casando que es una reidora del público Risa que... Sí. Porque Que viste se precisa, ¿verdad? Claro, porque le invitamos a todos los que se ríen fuerte. Porque viste el famoso... Mamá. La risa se contagia. Porque Claro. generan contagio, claro. Claro, Me porque encanta. lo que más odiamos los humoristas como vos es el que se ríe en mute. Sí, ¿qué pasa? Y Sofi es de reírse porque Ah, se Sofi, está ¿sabes hablando lo que es Sofi? Sofi tiene una No carcajada. la conozco en así. persona, por eso pregunto. ¡Ah! No, sí. De repente, ¿qué Sofi- pasó? Así mismo, tenés que escucharnos. Y nosotros lo que más odiamos es el que se ríe en mute. Es ¿Ese el que... qué? ¿Entendés? Después, ¿verdad? El que se ríe en mute no está permitida la entrada. Puede ir igual, ¿verdad? Pero que va, Pueden que pagar, le pero suba no el van a entrar. volumen. Claro, que se vaya a placer. No, y Genial. nada, están todos invitados. Y vamos todo noviembre. Todo noviembre. Todo Ah, qué noviembre. bien, qué Todo bien. noviembre. Una buena apuesta. Con los mismos buena horarios, José. con los mismos horarios se Genial. mantiene. Claro. Y lo que más les recomiendo es, aparte de que estamos todos los muchachos ahí y el maestro Carlitos Vera, está muy lindo que la gente va a conocer también el stand-up de este argentino. Ah, El ya, que monólogo- fue el el monologuista que- el maestro de Claro, que el tipo tiene un nivel de hacer sus monólogos ya... Que, yo digo, como quiero tener otra vez así, entonces, pero con el tiempo, pero va a estar lindo y bueno, vamos a darle una vista y una pincelada, no piensen mal, de todo lo que fue el 2014, que nos quedamos sin mundial, que Carlos Portillo, que todos los senadores, que el ébola, Y que todo. sigue, No, sigue. completo. ¿Entendés? Vamos a dar una pincelada total a todo lo que pasó y que se vayan con buena onda. La Ahora, próxima, ya que van a estar todo noviembre, tienen que venir a visitarnos y nos prueban a nosotros haciendo monólogos. Ay, mamá. Vamos a ver Yo qué creo tal que nos sí. sale. En serio te digo. y ya, Albert ya, es ya. pro. Yo- Nosotros vamos a probar qué No, tal. Albert es Yo un creo- maestro. No, él es- No, vos sabés que monólogo no. El monólogo a mí no me. No te- No le encuentro todavía el. Y no, y El yo, punto. Viste que Tito ya hizo, Tony Sí. sí es re Tony monologuista, es ¿verdad? capo. Yo todavía. Bueno, de todas maneras, yo creo que acá las chicas van a hacer buenos monólogos. Pues Nato tiene tema y Belén, ¿sabe que con las Sí. noticias, ¿sabe Sí, qué? de ahí, Algo de ahí. Van a volar. Algo va a salir. Sí, Esperamos, sí, esperamos. sí, sí, vamos También a hacer el un- equipo a Sofi también que Sí. venga. Yo le quiero escuchar a Sofi. No, Tienes que Sofi escucharle es cuando se espectacular, ría. está- Bueno, le vas a escuchar, ¿verdad? Está hecha la invitación Vamos a irnos. viernes a las 10 horas, sábado también a las 10 de la noche y domingo a las 20:30. Gracias, José, Todo por noviembre. venir. Y te despedimos con un video. Te sorprendimos bailando. A ver. Bailar había sido. Despedimos Baila. a José Ayala A con un ver. aplauso y baila Ganga Style. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Te acordás? Mirá lo que era. Del año 2012 justamente. En el mercado nos vimos. Los muchachos fuera o mofeta, la cadera a la cuña catulante, DJ, espera. Es que preocupa cuando sola cama lo te escucha y te liga con la vieja y baila porque cuando hace eso, güey, te ayuda a mí a se corte cuando hace eso, güey, ajá, eso, güey. Chesena, cocido negro de Carolina, bebé. Sala, seco, cueja, a tomar, le comandar, Bien, aplauso para José Ayala. Del baúl de Cantá, los José, recuerdos. cantá. había Del baúl sido, de ¿eh? los recuerdos. Mira que no te tenía tanto con el tema del Y canto. voy a hacer justamente ahora, inspirado en Apobo también ahí, Sí. haciendo tipo un homenaje a lo que, porque yo siempre les seguía a ellos. Voy a agarrar y voy a hacer una parte del monólogo cantado. Ah, mira vos. Con qué guitarra bueno. en mano, entonces ¿Ala? cantado. Muy Entonces, tipo bien. un resumen de lo que
¿qué pasó acá? Y bueno, voy a cantar todo lo que pasó en el año también. Espectacular. No Canta, solamente contar, sino sí. cantar. Claro, cantar. Cantar, contar, como dice acá. Conducir. Y conducir, también en televisión. Estamos Sí, a full, sí. estamos a full ahí. Imitación también es muy buen Sí. imitador de Tony Sí. Apurir, por ejemplo. Siempre. Es que iniciaste así en televisión, haciendo en imitaciones. En el 2003 empecé con Telecomio. Sí. Y en ese equipo que estaba Gustavo Clara, Cabañas, Gustavo claro. Cabañas, Walter Paso. Ever, Maricha Olite y yo. Y comenzamos en el 2003. Yo comencé como extra, al igual que Gustavo. Comenzamos como extra. Nos fuimos nomás así un día, necesitan a alguien ahí. Bueno, y los dos Cayeron. con cara de mitaí, no con esta cara ahora, 11 años después, ¿verdad? Pero con una cara de mitaí, 10 kilos menos, así los dos. Y comenzamos ahí, y después fuimos ya quedando ya... Se notó que era el medio donde ustedes querían estar, ¿verdad? Era. Se nota, lo como un futbolista, que ¿verdad? Un famoso, Sí. entonces la inferior que le ponéis pa, y ya se está, vaya, ¿verdad? Claro, porque Tipo siempre... Roque Santa Cruz cuando le metió los goles a Ah, Chilaver. Chilaver. siempre se acuerda de Me alguien. acuerdo, no sé por qué me acuerdo. No sé por qué. No, y comenzamos con Telecomio y hasta ahora seguimos con el tema de las imitaciones. Eso me sirvió mucho para hacer la mansión de los políticos también. Sí. Que Ah, Ah, hicimos- yo era fan de la mansión de los Sí. políticos. Qué mucho, por Dios. Y con la mansión de los políticos pude sacar otra vez el imitador que tenía ahí. Que tenía adentro. Claro, que tenía adentro. Tiene varios demonios, o sea, ya la adentro. Sí, ¿te tengo acuerdas? varios Es que que si salen. tenés imitar políticos, ¿sabes qué? Sí. Queda bien la palabra. Queda bien, se abre ahí el candadito y salen todos, ¿verdad? Pero fueron etapas muy lindas, cosas muy locas que pasaron con Telecomio, por ejemplo, que imagínate, en nuestro primer año hacíamos un humor que no era tan común, que solamente los de APO eran con ese humor crítico y ácido. Una vez, por ejemplo, hicimos de un tema muy denso, hicimos algo y salió simpático que era del famoso secuestro de Arrom y Martí. Me acuerdo. Que te acordás que salieron todos y nosotros Sí. nos fuimos invitados guau, al programa de Minga. Ah, Y claro, yo era claro. Arrom y Gustavo era Martí también. ¿Entendés? Y salíamos todos con nuestro aloe vera, que esto, que lo otro. Y Con la espalda marcada con la también. espalda marcada, Sí. todo. Y ese día recibimos una llamada que decía, saben que déjense de joder o terminan en el barranco. Varias Ocurre, cosas que sí, ocurre. sí. Qué Ocurre. bárbaro. Hay gente que de repente se va a enojar. Claro. Y hay Eso gente, siempre- y hay siempre gente pasa. que de repente te sorprende y te dice, como me pasó una vez, así que vos, yo, el que me estaba imitando. No va a Está ser. ¿En serio? Te llamó Ferchu, el Ferchu Ferchu. Te felicito, porque yo un hombre, parece un hombre de bien. Y le quiero pedir, cierto, porque hay las tallas y eso con mi cara. Me pidió una taza. Me pidió, te juro, me pidió una taza con Fercho. Está que bien, estaba- buena Mira, onda, no buena sabes onda. qué hay que bueno tener. que te llama el presidente Sí. a decirte eso. Pues primero te asustás y Claro. sentís que se aflojó algo ahí. El presidente me llama, acá nos fuimos a la... Y después me dice, no, yo no sé. No. Hasta Marcial. Ahí está ahí está. Ferchu. Y al punto que Marcial. quisimos que en el Marcial. último capítulo él Marcial. ponga la voz, pero justo ocurrió ese tema del juicio político ahí. Mira, La pues ma- te privamos el estrellato a la Fernando mansión, la Lugo. mansión de los políticos terminó 2 semanas antes del De lo juicio previsto. político. Ah, sí. 2 semanas antes, entonces todos me decían, no, vos sabías que esto iba a pasar. Je". ¿Cómo picó? Porque el capítulo final de la mansión, que está ahí en YouTube, en el capítulo final viene, atender el divague, viene el Papa Benedicto en ese entonces para casarle a Ferchu con Benigna. Entonces Ferchu, como no quería casarse, se sube al avión con Marcial y Marcial, con ¿cómo le decía Marcial, Marcial? y se suben a un avión y escapan. Y lo que sí que no sé, hubo un bolonqui ahí en el avión que nadie sabía manejar el avión. Y cómo termina la mansión de los políticos, el avión se estrella y Marcial y Ferchu se van al cielo ahí con sus alitas y todo esto. Entonces por eso todo el mundo dijo, vos sabías lo que iba a pasar. Claro, Porque ya. 2 semanas antes, caput. Oye, lo que Se pasa. adelantó No, la cosa de mansión. la vida. Suele pasar con el humor. Te agradecemos, José. Gracias por, Por venir a favor. visitarnos. Ya está la promesa, entonces. Promesa luego ya. Sí. Promesa. ¿Puedo- Que puedo- vengan una, para- uno más, una consulta más. Sí, Proyectos diga. para el año que viene. ¿Qué cómo? Proyectos para el año que viene. Y bueno, seguir con el late night que estoy teniendo, que es... Espectacular. Fin sábado. Está por fin sábado los sábados y estamos con un rato más que va Espectáculo. martes y jueves a las 10:30 de la noche.
y seguir con eso a full, ¿verdad? Y estamos... Y siempre haciendo stand-up Y siempre haciendo otro tipo de stand-up. cosas, pues no te puedes quedar quieto, No, Gerard. tengo a Zoe, el famoso Zoe. Está bien, bueno, aplausos para José Ayala, Gracias, señoras y José. señores que nos visitó. Nos Le vemos mando mañana. aplausos ya, ¿eh? Vamos, Gracias. Gracias, José. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita, Pausa, compañeros. pausa. Chiquitita, después seguimos con más buena onda. She can